Dos temas importantes vamos a desarrollar el día de hoy. El primero tiene que ver con varias preguntas o la reiterada pregunta acerca de qué podemos hacer si no recibimos la NORIS I-797C, a través de la cual la Oficina de Inmigración nos notifica que ha recibido nuestras peticiones. Dos, vamos a tocar el ajuste de estatus basado en el empleo cuando tenemos un asilo pendiente. Ha llegado el día más feliz de la semana, rematando la semana con un saludo súper especial para todos ustedes. Bienvenidos a mi canal, su canal en Hablemos de Inmigración con Marta Salgado. Empecemos pues. El tema de enviamos nuestra petición I-140 y en algunos casos, como en el que nos pregunta Chris Herrera, que él envió de manera concurrente su solicitud I-140 con la petición de la residencia, es decir, la I-485, para una visa EB1. Pero resulta que él recibió un RFE para que enviara los exámenes médicos pero él no recibió la NORIS I-797C, en donde le notifican que recibieron la I-140 y que también, por otra parte, recibieron la I-485. Vamos a estar tranquilos en que el caso fue recibido, por lo menos la solicitud de ajuste de estatus, que es la I-485, porque al recibir el RFE están mostrándonos que están tomando acción en ese caso. O sea que, Chris, debes tener un número de caso a través de ese RFE. En la parte superior vas a ver el número del caso y la fecha de prioridad también. Sin embargo, no tenemos el recibo de la I-140. Estos son dos procesos separados. La I-485 va por un lado y la I-140 va por otro lado. Yo recomiendo que se comunique con la Oficina de Inmigración. Tengo un video en el que les doy el paso a paso para hablar con un agente en persona. Lo buscas, que está en el listado, como hablar con un agente de USCIS, y comentarle para que le envíen nuevamente para que le envíen su NORIS I-797C de la I-140 y también de la I-485. Porque es bueno tener en nuestros archivos esa información. Ahí tenemos la fecha de prioridad y podemos hacer seguimiento del caso. Asimismo, se puede abrir una cuenta de USCIS online para que puedan hacer seguimiento de su caso a través de su cuenta online. Entonces, me parece importante que ustedes, todos los que envíen su solicitud, esto no se tarda mucho. La carta que llega de USCIS por mucho se tardará un mes. Pero ya ha pasado un mes y no recibimos ninguna notificación. Es bueno ponernos en contacto con la Oficina de Inmigración para que tengamos esa NORIS y nuestro caso quede los archivos desde el comienzo organizados. Dicho esto, pasemos al tema central también del día de hoy, que sería el ajuste de estatus para una visa basada en el empleo, para una petición basada en el empleo, cuando tenemos un asilo pendiente. ¿Y por qué vamos a tocar este este tema nuevamente? Ya había hablado tiempo atrás acerca es posible pedir el ajuste de estatus cuando tenemos un asilo pendiente, y en mención de uno de los videos también de este año acerca del asilo y la petición I-140. Esto porque también hay mucha pregunta respecto de las personas que están en Estados Unidos, que han presentado un asilo, que además, después de conocer la visa EB2 por interés nacional o inclusive las visas EB1, presentan estas solicitudes, o inclusive también sus patronos o las empresas en donde están trabajando les hacen la petición y tienen la aprobación y tienen el asilo pendiente. Estas personas quedan en un estancamiento porque han buscado asesoría, y es común encontrar que en estas preguntas la respuesta es terrible: usted tiene un asilo, eso es lo peor, usted no puede hacer nada, es un alto riesgo salir,
Las personas dicen, mire, a mí me recomiendan salir y hacer el proceso consular, creen que lo debo hacer, qué puede pasar. No, eso es muy riesgoso, si usted va a salir. Y de verdad, pues si yo presenté un asilo, luego presento la de 100 y 140, y luego salgo del país, me voy a mi país para hacer el proceso consular, obviamente ahí hay como un contrasentido con un proceso de asilo que presenté porque me estaban persiguiendo en mi país y salgo justamente a mi país a hacer un proceso consular por la visa I-140. Es un poquito complicado de entender el tema y más un oficial en un consulado como que no va a entender, bueno, muchas cosas, como que yo quiero retirar el asilo y no, yo retiro mi asilo y me voy y hago mi proceso consular, pero el riesgo está en que no nos dejen entrar al país y que haya una sanción y que se tenga que pedir un perdón, ¿no? Entonces voy a aclarar un poco el tema, dar un poco de información para que las personas que se encuentran en esta situación tengan una base y tengan unos parámetros y con base en esos parámetros puedan buscar la asesoría adecuada y no se cierren a un solo concepto de decir, no, eso no se puede y no, no lo hagan. Simplemente educarse, informarse y entender cómo es entretejido de las leyes de inmigración, de los conceptos que hay, de los precedentes judiciales o jurídicos que hay para poder tener salidas y salvar nuestros casos. Es una herramienta que se puede utilizar y que cumpliendo con los requisitos, cumpliendo con los estándares que están establecidos en esos precedentes jurídicos, podemos nosotros defender nuestra petición I-140 o la certificación laboral y las peticiones de nuestros empleadores. Vamos a ver esos aspectos. Importante aclarar antes para recalcar lo que en el video anterior de hace un par de meses les decía, es que esto no significa que es abrir la puerta para decir, entonces me voy a Estados Unidos con una visa de turista, presento un asilo y por allá en este video que Marta dijo que se podía hacer el ajuste de estatus, entonces lo voy a hacer. No, se necesita cumplir con unas condiciones especiales para poder lograr ese ajuste de estatus cuando tenemos un asilo pendiente. No es el hecho de venir, presentar un asilo, presentar la I-140 y luego decir, mirar cómo es que es la cosa para yo ajustar el estatus. Esto no es el procedimiento correcto. Este caso es solo y sí cuando una persona lleva aquí 4, 5, 6 años con un asilo presentado, que no se ha resuelto su asilo, que luego durante este tiempo presentó la I-140 o fue peticionado, patrocinado por un empleador, tiene esos procesos ganados, pero que no sabe cómo hacer ese ajuste de estatus. Y este tema lo traigo a colación además porque la Asociación de Abogados de Inmigración de los Estados Unidos, AILA, hizo recientemente una explicación, una conferencia a través de la cual se tocó este tema. Es decir, lo importante aquí es que podamos entender de qué se trata, darle las herramientas y que ustedes puedan buscar esa información o buscar esa buena asesoría para que saquen adelante sus procesos. Es bueno intentarlo. Es bueno intentarlo teniendo las herramientas. Si yo tengo un proceso de asilo y si yo tengo una I-140 aprobada y yo tengo esas herramientas y cumplo con esos requisitos que vamos a ver, entonces yo lo haría. Yo me la jugaría por hacer esa solicitud de ajuste de estatus. Ahora, también dependiendo de si tengo un asilo que no es muy fuerte. Si tengo un asilo que yo temo que no va a ser fuerte, yo lo haría. Si tengo un asilo que yo considero que es supremamente sólido, lo pensaría. Pero resulta que las leyes de inmigración, cuando vamos a hablar de un ajuste de estatus, nos dicen que para hacer el ajuste de estatus, dice la norma, que necesitamos tener un estatus legal vigente, que tener esa continuidad de ese estatus.
Cuando nos hablan de tener un estatus legal vigente y esa continuidad del estatus, cuando la norma nos dice esto y nosotros hemos saltado de un estatus legal que puede ser una visa de turista, puede ser una visa de estudiante, hemos saltado de ese estatus a un asilo. Y cuando ganamos la I-140 y nos dicen, ¿cómo ajustamos estatus si usted no tiene estatus? Y usted no tiene estatus porque el asilo no es un estatus legal. El asilo es una presencia legal, es un permiso para estar en Estados Unidos, pero no nos da estatus. Entonces, como no tenemos un estatus, por eso cuando preguntamos, ¿tengo un asilo? ¿Puedo ajustar estatus? Nos dicen, no, porque usted no tiene ningún estatus. Usted no puede pasar de ser asilado a pedir un ajuste de estatus porque no tiene ningún estatus. El asilo es una presencia, es un estatus de presencia, pero no un estatus legal como una visa que nos dice, este es su estatus para estar en los Estados Unidos. Es diferente el estatus legal a la presencia legal. Entonces, y también ahí vemos que nosotros podemos tener una presencia legal o una presencia ilegal. ¿Quién está presente ilegalmente? Quien entró a los Estados Unidos sin ser admitido ni inspeccionado. Pero si yo entré a los Estados Unidos y fui admitida e inspeccionada, yo tengo una presencia legal además. Entonces, tener esa presencia legal y además tener el estatus legal, conservar el estatus legal para poder hacer el ajuste de estatus. Muy bien, entonces tenemos que con el asilo ya no tenemos ese estatus legal y tenemos una I-140 para hacer un ajuste de estatus. ¿Cómo hago y cómo es que puede la ley o los precedentes jurídicos permitirme hacer ese ajuste de estatus? Y aquí venimos al análisis de las excepciones de la norma. Y cuando la norma nos dice que necesitamos ese estatus para hacer el ajuste, existen las excepciones. Y cuando vemos las excepciones para las visas basadas en el empleo, encontramos la excepción de la 245K. Vamos a ver la 245K. Aquí tenemos la página de USCIS que nos habla el capítulo 8, inaplicabilidad de las barras o de las sanciones para el ajuste de estatus, ¿verdad? Y luego vamos a ver las excepciones que trae la inaplicabilidad de esta barra, cuáles son las excepciones. No está en español esta página, pero ustedes pueden buscarla. Yo les dejo el link para que ustedes, muy juiciositos, los que están interesados y que necesitan de este tema, puedan buscar esta información, porque está supremamente bien explicado. Y ya lo vamos a ver con base en lo que la misma Asociación de Abogados de Inmigración de los Estados Unidos, en una conferencia con abogados expertos en este tema, explicó sobre estas excepciones. Aquí nos dice que las visas basadas en el empleo, cuáles son las excepciones para la INA 245 y tenemos la excepción I-245K. Entonces nos dice, se puede aplicar esta excepción de la 245K a un solicitante que no haya dejado de mantener su estatus legal. Esta es la parte en la que me voy a detener, porque es lo que nos toca para el asilo. El solicitante que no haya dejado de mantener un estatus legal. Entonces, nosotros podemos discutir que vamos a caer dentro de esta exención que es de la 245K y que cumplimos con este requisito, mantener el estatus legal. Y entonces, ¿cómo voy a demostrar que yo mantuve un estatus legal? Porque resulta que tenemos un precedente jurídico que nos dice que cuando la oficina de inmigración o por culpa de la oficina de inmigración, por culpa o responsabilidad de USCIS, por una falla técnica o por hechos que no son culpa del aplicante, el estatus legal no se considera interrumpido.
Si ha habido una falla técnica o una situación que no ha sido la culpa del aplicante, no ha sido mi culpa, yo puedo decir que mi estatus legal se ha mantenido. En este primer aspecto, cuando yo estoy diciendo que la oficina de inmigración no tiene la culpa, les estaba diciendo que yo le digo al oficial que no fue por mi culpa, sino por culpa de la oficina de inmigración, por la inacción de la oficina de inmigración, que yo no he logrado que se solucione mi petición, que se apruebe o se tome alguna medida con mi petición de asilo. No es mi responsabilidad, no fue mi culpa que la oficina de inmigración haya tomado 5 años o más años sin haber tomado una decisión. Esa es como la razón por la que yo estoy diciendo, yo mantengo mi estatus. Pero ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Y aquí tenemos el precedente. Esta es la línea de la información acerca de este precedente jurídico, que es un caso a través del cual la barra de apelaciones de la oficina del Departamento de Estado, la Oficina de Inmigración, solucionó un caso que fue precisamente por esto. El fallo concluye en estos 3 aspectos fundamentales, que es lo que quiero que ustedes entiendan para no entrar a desmenuzar el caso, pero sí esto es lo más importante de esto. ¿Qué se necesita para alegar o para que nosotros podamos aplicar con este precedente jurídico? ¿Qué debo tener en cuenta? Primero, que yo ingresé a los Estados Unidos con una visa de no inmigrante. O sea, yo entré con un estatus no inmigrante, una visa de turista, una visa de estudiante, un estatus no inmigrante a los Estados Unidos. Quiere decir que yo fui admitida e inspeccionada y llegué a los Estados Unidos con un estatus de no inmigrante. No vale haber entrado con parol, porque el parol no es un estatus, el parol no es una visa. Entonces, si yo entré con parol, no me sirve el parol. Necesito una visa no inmigrante. Segundo, que yo presenté un asilo afirmativo, es decir, que solicité un asilo ante la Oficina de Inmigración y que yo presenté ese asilo mientras tenía un estatus válido de no inmigrante. Mientras mi estatus de no inmigrante fue válido, yo presenté mi asilo. Quiere decir que yo entré con una visa de turista, me dieron 6 meses de permiso de estadía y durante ese periodo de validez de mi estatus, yo presenté mi asilo. Ese es el segundo requisito. Entrar con una visa no inmigrante, haber presentado mi asilo en el tiempo mientras tenía un estatus válido y segundo, que ese asilo, esa aplicación permanece pendiente y no ha sido referido a una corte de inmigración. Esa petición de asilo permanece pendiente y no ha sido referido a una corte de inmigración. Aquí es donde está la inacción de la Oficina de Inmigración. Tengo un relajo en esta oficina llena de papeles y cosas, pero bueno. Les decía, el tercer aspecto es el que tiene que ver con esa inacción de la Oficina de Inmigración. Cuando la Oficina de Inmigración dice, yo sí tomé cartas en el asunto, pero fue por su culpa que no se ha podido decidir su caso o tomar acción en su caso. Cuando resulta que me cambié de dirección y no le notifiqué a la Oficina de Inmigración y la Oficina de Inmigración me envió una notificación de algo y yo no contesté, no fui a la entrevista o aplacé la entrevista, me citaron y yo dije, no, pueden cambiarme la fecha de la entrevista o precisamente cuando la Oficina de Inmigración nos cita a esa entrevista y nuestro caso es referido a la corte. Entonces, en esos eventos, en los eventos en donde la Oficina de Inmigración sí tomó acción y medidas en nuestro caso, y fue por nuestra culpa que no se movió el caso o que el caso se detuvo, entonces ahí es en donde
no vamos a calificar, no vamos a aplicar para el ajuste de estatus. Se cae todo. Tienen que cumplirse en los 3 requisitos, tienen que cumplirse en esas 3 condiciones para que podamos decir válidamente que yo tengo derecho, que yo mantuve mi estatus y que necesito que me otorguen mi ajuste de estatus. Es ahí en donde tenemos que analizar toda esa línea de tiempo, toda esa argumentación para que sustentada ante el oficial de inmigración que va a conocer de mi ajuste de estatus, se pueda otorgar mi ajuste de estatus. Tengan presente que un oficial de inmigración no es un abogado y que muchas veces ellos desconocen muchísimas normas que son favorables a nosotros y que tienen que ser muy bien sustentadas para que nuestros casos tengan éxito. Tenemos que explicarles muy bien para que ellos puedan ver todos esos precedentes jurídicos, puedan ver toda esa aplicación y esa línea de tiempo y nos puedan otorgar nuestro ajuste de estatus. Por esa razón, también es importante mostrar que ha pasado un periodo de tiempo de inactividad, que es absurdo, 3, 4, 5, 6 años esperando un asilo. No hace sentido que la Oficina de Inmigración, entendemos las miles de situaciones que hay, pero que no hayan otorgado un asilo. Otra cosa que pone en riesgo en este momento todo este tema, no sé si en este momento o más adelante, pero hay que tenerlo en cuenta, es que tal vez ustedes hayan escuchado que podemos demandar a la Oficina de Inmigración para que atiendan nuestros casos de asilo. Entonces, si yo tengo un caso de asilo sólido, si yo necesito que resuelva mi caso de asilo, se puede demandar. Eso se llama el mandamus y con ese mandamus le decimos, le estamos pidiendo que se ordene a la Oficina de Inmigración que tome medidas en mi caso. Entonces, muchas veces podría uno encontrar que decir, oiga, pero usted tuvo herramientas para decirnos que nos movilizáramos. Puede ser un argumento que no es muy sólido porque, o sea, demándeme para yo poder actuar, no hace sentido, pero es un argumento que podría tener la Oficina de Inmigración si quisieran, ¿no? Así que para esas personas que tienen un proceso de asilo, que llevan muchos años con esos procesos de asilo, que presentaron su I-140, que se las aprobaron y que algunos abogados, algunas oficinas les han dicho que no pueden hacer su solicitud de ajuste de estatus, bien vale la pena que inclusive averigüen con la Asociación de Abogados de Inmigración, AILA, búsquenla, AILA, para que a través de este grupo de abogados hay esa conferencia espectacular, puedan ustedes contactar a alguno de los abogados, va a costarles, yo sé que esto cuesta, busquen una buena asesoría para que se haga una buena análisis y sustentación de su caso y puedan tener su ajuste de estatus si lo necesitan. Espero que compartan esta información. Hoy sí les pido que compartan la información porque muchas personas tienen un asilo y no cuentan con el TPS como los venezolanos, porque son muchas las nacionalidades como en Colombia que presentan el asilo y se quedan aquí muchos años sin tener una salida diferente. Por lo menos el venezolano tiene el TPS, viaja, ingresa y es una buena posibilidad para que no tengan que pasar por todo este proceso de sustentación de su ajuste de estatus. Así que les pido que compartan la información, compártanla para que todos los que necesiten saber cómo hacer su ajuste de estatus y si es posible hacerlo, lo puedan lograr. Hasta aquí el video del día de hoy. Si les gustó, denle un like, suscríbanse al canal y compartan la información. Nos vemos en el siguiente video.